Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Este, quería platicar algo sobre la fe. Estábamos platicando un amigo y yo de lo que la fe significa, lo que es, pues, su profundidad. Estábamos viendo el versículo que está en Romanos, que dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y encontramos en Romanos y en toda la Biblia muchos ejemplos y muchas maneras de ilustrar lo que la fe significa. Y no puede verse más que como que hay algo misterioso en la fe. Pero en este caso este misterio es algo, vamos a decir, que es como un camuflaje. Porque la realidad entera del ser humano tiene que ver con la fe. Y se puede decir que hay una fe constante, una fe permanente en el hombre que es distorsionada. Por ejemplo, alguien que tiene temor, se puede decir que tiene fe en el mal. Y por eso dice que el amor echa fuera el temor. O sea, nosotros somos seres que construimos demasiadas cosas negativas a través de nuestra inteligencia. Y esa es una forma de fe. La fe que está previniendo o está anticipando el mal constantemente. Es una fe que existe en todos y es la fe que Dios en todo caso quisiera cambiar. Y es la realidad que no existen, o sea, no está tan fácil librarnos de la negatividad que tenemos todos. Lo que sí es una realidad es que siempre estamos teniendo fe. O sea, siempre estamos imaginando y estamos anticipando cualquier tipo de acontecimiento. Em, la definición de la fe, pues, está ahí en Hebreos, cuando dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hablando de la fe que es positiva, la fe que Dios nos quiere dar. Pero ya decimos también que la fe, en todo caso, siempre es una realidad en el hombre. Todos tenemos una fe, aunque es porque nosotros nos anticipamos a lo que pensamos que va a existir o a lo que se va a presentar. Cuando, por ejemplo, vamos a hacer un examen y sabemos, nosotros entendemos que no lo vamos a pasar, pues es una fe. O cuando pensamos que a alguien le caemos mal y estamos pensando que el otro piensa mal de ti y él también es otra fe. Entonces, aquí a lo que voy, ¿verdad? Es que hay un modo de proceder de la mente. Siempre está teniendo fe, siempre. Está creyendo cosas. Pero Dios nos dice que la fe es la creencia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque hay una cosa curiosa que yo voy a tratar de explicar aquí. Cuando estaba yo por allá por cuarto de primaria, nos hicieron un juego. Y ese juego es que nos trajeron unas cajas. Y las cajas tenían canicas adentro, pero estaban cerradas y nos pidieron que nosotros dibujáramos en una hoja cómo era la caja por dentro porque movíamos la canica. Entonces, la fe es un ejercicio de la inteligencia que trata de comprender aquello que no se ve, pero que supone que existe. Y es lo que hace, por ejemplo, cuando se crean hipótesis para que avance la verdad. La ciencia, por ejemplo, te crea hipótesis y después creando las hipótesis se hacen los modelos experimentales para pensar que por esas hipótesis, que por esas posibles respuestas, se puede lograr avanzar, hacer avanzar la ciencia. Así funciona. La inteligencia trata de ver aquello que es invisible. Eso es lo que hace la fe, es la inteligencia. Entonces, como Dios sabe que nos hizo con inteligencia, nos pide a nosotros, a los seres humanos, que tengamos fe en Él. ¿Para qué? Para que comprobemos que Él es real. Entonces, la fe es un llamado a la construcción de una verdad. No es que la verdad esté ahí, sino que siempre la verdad surge. Cuando tú averiguas algo, pues lo estás haciendo o sea, con un cierto procedimiento y puedes verificar y evidenciar que existe una verdad y demostrar que la verdad existe. Entonces la verdad es una cuestión dinámica emergente. O sea, no es algo que esté fijo.
Y entonces la inteligencia va y se percibe por una intuición la verdad. Ahora, ¿qué pide Dios? Que tú uses tu inteligencia para verificar que Él es real, porque eso es lo que Dios hace. Y tú lo haces todos los días. Este, hay cosas, por ejemplo, de la experiencia de la vida diaria, pues que son también así. Tú vas, por ejemplo, averiguando, experimentando, percibiendo cómo se hace una comida y cómo no se hace, y cuáles son los errores que hacen que una comida se eche a perder. Y ahí sí tienes que estar vigilando, y entonces cuando encuentres ese método, lo aplicas y la comida sale bien. Eso es lo que hacen los cocineros profesionales o los cocineros simplemente que saben hacer la comida que están haciendo. Pero tienen una metodología que descubrieron y que se dieron cuenta y entonces aplicaron la fe. Ahora bien, para comprender a Dios, Él dice que Dios es galardonador. O sea, para encontrar a Dios tienes que buscarlo. Y dice que Dios es galardonador, o sea, premia a los que le buscan. Ahora, nosotros tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos, si es justo que Dios diga que lo tienes que buscar, ¿por qué Dios no se presenta así nada más como alguien delante de ti? Sino que dice que Dios ama a los que le aman y es galardonador de los que le buscan. O sea, ¿por qué? Porque en el diseño mismo del hombre existe la libertad. La libertad es programar aquello que tú quieres creer. Esa sería una definición de la libertad. El hombre decide creer y por ahí mueve su inteligencia y descubre una beta por donde va a fundamentar su existencia. Y así está la realidad. Esto es inevitable. ¿Por qué? Porque todos programamos aquello en lo que creemos a través de muchas experiencias o de muchas vivencias. Y además, aquí aparece lo más tremendo, o sea, de cómo tú, porque tú quieres, crees lo que quieres. Y entonces ahí es donde nos perdemos. Ahí es donde nos perdemos todos porque yo por eso estoy haciendo este video, porque no crean que lo estoy entendiendo yo del todo. No lo estoy entendiendo. Pero sí nos está sirviendo, yo creo, hacer un esfuerzo. Porque hay una parte que estaba yo escuchando ayer de Romanos, donde dice que la gloria de Dios es que Él escoge a los que Él quiere que tengan la salvación. Esa es la gloria de Dios. O sea, Él es el que determina los que van a ser salvos porque Él se glorifica y los que creen en Él o los que Dios les da el don de creer, lo glorifican a Él de la forma que Dios manda. Pero aquí hay un misterio, porque o es que las personas quieren a Dios o es que Dios hace que crean en Él. Esa es una cosa tremenda, una discusión que siempre ha existido y que, pues a ver, si Dios nos puede dar más sabiduría, pero es muy agresivo, por ejemplo, lo que Romanos dice, cuando dice que en una casa hay utensilios que son para usos honrosos y otros para usos viles, y que Dios hizo a unos y los otros. Y luego también cuando dice que cómo Dios inculpa si Dios hace pensar lo que Él quiere a cada una persona. A cada persona la hace ser como es. Por ejemplo, cuando habla que Dios endureció el corazón del faraón para glorificarse Él en el corazón del faraón, no en la persona del faraón. Entonces esto resulta ser una cosa interesante, pero al mismo tiempo muy difícil de captar o muy difícil de entender porque parece una injusticia a primera vista, pero me parece que tal vez no lo sea. Pero lógicamente hablando nos topamos con una contradicción, porque supuestamente la libertad vendría de que el hombre autodeterminara su destino, aunque Dios dice que hace a las personas duras si Él quiere y las hace que tengan fe si Él quiere. Pero yo creo que aquí hay un gato encerrado, para variar. Y este gato encerrado nos va a llevar a una mejor precisión e incluso puede ser hasta una inspiración de lo que es el amor de Dios.
Entonces, a ver, nos regresamos. La fe hace que las personas vivan en una vida sobrenatural. ¿Y de dónde viene la fe? Dice que viene por oír. Pero la pregunta aquí es, ¿en qué momento la fe surge o es provocada por la voluntad de las personas? Porque no dijera que Dios le da un premio a la gente por buscarlo a Él. Si la gente no tuviera la autonomía de escoger buscar a Dios. Y ahí está un problema. Porque evidentemente Dios dice que Dios endurece a unos y a otros los hace tener fe. Pero también dice que Dios premia a los que le buscan. Entonces parece algo contradictorio. Y algo que ya también lo hemos dicho en otras ocasiones, es algo, una realidad. O sea, Dios tiene esta estrategia, pero ¿por qué? Porque el diseño del cerebro, de la forma inteligente del ser humano, implica ciertamente la construcción de la libertad de cada quien. No podemos negar la libertad. Pero ahí es donde ya la lógica ya no nos puede explicar la situación, porque no es algo lógico, sino que es algo existencial. Y es otro nivel de proceso donde ya la mente tiene la capacidad de proyectar lo que ella quiere hacer. Y bueno, ahí ya es donde nos quedamos calladitos, porque ahora no le entendemos tanto el asunto. Está muy difícil. Pero bueno, de todos modos, sirve que intentemos ver en dónde está el misterio de la fe. Yo creo que sí, está muy bien esto. ¿En dónde está el misterio de la fe? ¿Cómo funciona? Y resulta que de repente, por ejemplo, el gran misterio de la fe no se puede solucionar. Pero aparece lo que le llaman el amor, porque dice que la fe se mueve por el amor. Dice que cuando dice Pablo que el Evangelio no es otra cosa más que la fe que se mueve por el amor. Y entonces el amor aparece como aquello que resuelve la problemática, aunque pues, es decir, entre comillas, la resuelve porque si tienes amor, pues ya, tu mente se tranquiliza y tú empiezas a realizar la obra que Dios quiere que tú hagas. Pero no siempre la podemos ver. Entonces, si hay un problema de liderazgo en este asunto del tema del amor, pero no cabe duda que la fe, pues está ahí como una senda que nos tiene que llevar al amor y el amor va a descubrir el propósito de la fe, porque decimos que es una construcción que el hombre está haciendo y el bien que el hombre construye para sí mismo es el amor. ¿Y qué está pasando? El amor es la virtud en en toda su mayor expresión, porque una definición del amor dice que es la unidad o la unión de todas las virtudes. Y por eso cuando Pablo habla, dice que todo lo cree, que todo lo soporta, que el amor nunca deja de ser, que el amor no busca lo suyo. Todas son puras virtudes. O sea, de gente de una bondad, de una excelencia tremenda. Y entonces, la palabra bien aparece aquí, que es el desempeño de la virtud. A ver, la palabra bien, en su significado siempre, desde el principio, pues, ha sido la meta. El bien es la meta, hacia dónde tenemos que llegar. Para tener el bien o realizar el bien, el desempeño del bien es la virtud. Y en el caso del hombre, por ejemplo, recordando lo que Juan Salvador Gaviota explicaba, ¿no? En su libro, que él quería volar, ¿se acuerdan en su historia? Y quiero volar más allá, y quiero volar más allá, y quiero ser más, así. Había un afán como ambicioso
de lograr el bien. Y ese no es el objetivo cristiano. Porque, por ejemplo, para distinguir a la religión cristiana de, por ejemplo, de una religión como parece que es la oriental, porque la oriental tiene un gran problema con el ego. O sea, los orientales creen que el ego no sirve. O sea, hay que negar el ego. Y ciertamente algo de razón tienen, ¿verdad? Porque el ego es algo engañoso, es el corazón humano. Pero en el cristianismo nos salvamos de ese falso problema o de esa falsa apariencia, porque el ego no tiene por qué ser malo. Pero ellos están convencidos de que el ego es malo. Entonces lo tienen como que eliminar porque supuestamente el ego es como una negación de Dios. Y entonces cuando niegan el ego ellos se unen a Dios y son personas así como que, vamos a decir, estas cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo les llaman a los grandes maestros budistas que se pueden subir y se pueden acostar en una cama de púas o de clavos o de que pueden vivir en un árbol 2 meses durmiéndose en las ramas? O sea, son puras cosas raras que supuestamente quieren superar el ego o eliminar el ego, pero no, o sea, ese es un falso problema. El ego no se puede eliminar. Y ellos se hacen la ilusión de que se elimina. No se puede. Pablo lo dice cuando, por ejemplo, tú castigas tu cuerpo y te haces el santo y bla, bla, bla. Y lo único que estás haciendo es que tu cuerpo se vuelva mucho más fuerte con todas esas disque castigos que le das a tu cuerpo. En el cristianismo el ego tiene otra solución. Dios no quiere destruir el ego. Dios quiere conquistar el ego. Y eso es cierto porque el ego no lo vas a eliminar. Eso es falso. O sea, de que tú puedes eliminar el ego, de que lo vas a hacer que se disminuya en su capricho y en su soberbia. Eso no es cierto. Lo que dice la Biblia es que el ego muere, pero vuelve a resucitar. Y eso es otro enfoque muy diferente. Y entonces, ya viendo todo el rollo, porque son demasiados puntos, a ver si después podemos platicar más. Resulta que el ego que tiene fe encuentra el bien, tiene el amor y tiene la paz, porque Dios se la concede y porque va guiándose por Dios. Pero tú no eres Dios, que eso sería la diferencia con el caso de los, quizás de los pensadores orientales o de las religiones orientales. Tú absorbes a Dios, Dios te concede, porque Él viene a morar en tu vida, y entonces tu ego empieza a ser, eh, porque bueno, se dice que eres circuncidado y que eres muerto y resucitas, y todo pasa en el ego. Tu ego es transformado, pero nunca deja de ser. Tú dejas tus costumbres pasadas y vuelves a vivir como debe ser, como Dios manda. Y esto es súper importante, entonces, porque mucha gente quiere perfeccionar su ego y no lo va a hacer. Dios es el que hace que tu ego viva y que sea diferente y que tú entonces seas una persona que vaya viviendo de una forma mucho más tranquila, mucho más pacífica, mucho más justa. Pero cuando tú no dejas tu ego, sino o no dejas que Dios gobierne tu ego, tú no eres cristiano. ¿Por qué? Porque en el bautismo tú mueres y resucitas con Cristo. Pero si tú no eres bautizado, tú no das el testimonio de que Cristo vive en ti y tu ego sigue viviendo y dominando tu vida. Entonces no puedes ser cristiano. ¿Por qué? Porque tu ego es el que está dominando tu vida. Y por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, como podemos ver, son demasiadas los ejemplos, las formas de que esto se puede entender y que al final lo que necesitamos es que Dios haga toda esa obra y que se vean el poder de Dios, los milagros de Dios, la manifestación de su gloria y que nosotros lleguemos al amor cristiano, que es la negación de nosotros mismos, es la vida en la generosidad, la vida en el disfrute del otro, en el amor al otro, en la justicia de la ayuda que tenemos unos con otros y en vivir ciertamente en esa corporalidad, en esa colectividad, en esa iglesia que somos todos y cada uno. Gracias.